Hola, Hola, profe. esperemos un par de minutitos a que entren todos y así yo acabo de terminar la última clase, alcanzo de ir al baño antes de empezar. Ya, yo creo que en honor al tiempo y ya que somos 50 debiésemos comenzar. ¿Sí? Entonces, primero que todo, buenas tardes. Segundo, ¿alguien que haya quedado con alguna duda de la parte teórica de matemáticas financieras? Yo no. ¿No? No, ¿Nadie? profe. ¿Ah? Nadie. Ya. No, Entonces, profe, que dijo que no lo escuché bien. a que si alguien hubiese quedado con alguna duda de matemáticas financieras. Pero si no, miren, nosotros La, Mm. vamos a la tratar de... última parte, Perdón, se escucha cortado de nuevo. como la última parte de amortización y eso como Ah, que lo ya, hizo eso lo más vamos a hacer rápido. ahora. Ahora lo vamos a hacer, lo Ya. vamos a llevar como a número. Entonces, nuestra idea de la clase hoy día es que hagamos dos ejercicios. Vamos a hacer dos ejercicios que son más o menos simples, pero aquí esto, como dijimos, una herramienta lo van a ir soltando cuando pasemos al siguiente tema de propiedades, planta y equipo, ese tipo de cosas. Y además yo les voy a hacer el ejercicio más complejo de todo el set y lo voy a subir como un video a webcurso. ¿Sí? Para que tengan una idea. Y ahí ya pueden hacer la ayudantía 2 que está en el metacurso de la ayudantía, etcétera,
y un poco aquí tienen que, para soltar la mano, ir haciendo de este set de ejercicios que tiene 10 páginas de ejercicio. Después esta herramienta nosotros la vamos a ocupar todo el rato. Y con respecto al control de lectura que debiese haber sido hoy día, estamos atrasados en eso, porque ni la biblioteca ha sido capaz de darme una respuesta, ni yo he sido capaz de terminar de escribir mi capítulo, de comprimir mi capítulo de propiedades, planta y equipo. Entonces, yo espero tener una solución en algún día del fin de semana y decirle, miren, tienen aquí el capítulo, depende un poco de la extensión que me quede finalmente, si hacemos un control el próximo viernes o si después ya pasaría para el siguiente miércoles, ¿sí? Pero para que tengan, debiera haber más que tiempo suficiente para hacer el control de lectura, no se preocupen con eso, ¿sí? Entonces El no sería el siguiente, próximo miércoles. no, porque como no lo he subido todavía y yo voy a quedarme trabajando hasta muy tarde, pero no estoy seguro que lo termine hoy día, mínimo debiera ser el próximo viernes, por si acaso, porque no lo he logrado terminar. El siguiente sí ya está en web curso, el de propiedades de inversión. Entonces, ese sí deberíamos mantenernos en la fecha original, que debería ser de este miércoles al siguiente miércoles. Entonces, quizás nos quedan el próximo viernes con control y el miércoles subsiguiente con control, por si acaso. Pero cuando se lo suba, le voy a subir la explicación de eso en detalle. Profe, Ajá. Heather. ¿el viernes hay clase aunque sea feriado? ¿Es feriado? El Viernes Santo. Ah, entonces no hay clase. ¿No hay? No hay clase. Entonces, sí, todo esto se corre hasta Ah, ya, el gracias. siguiente. Sí, no, ¿cómo vamos a hacer clases si es feriado? O sea, eso no se ha movido del calendario académico, ¿sí? Si no, Profe, nos va a venir a matar. si se corre, sería el control de lectura del viernes que haría para el miércoles y el del miércoles para el viernes. Eso, dejémoslo grabado en video. Miren, déjenme ver el calendario. Entonces, digamos que el 15 debería ser el control de lectura de propiedades, planta y equipo, y el 17 el de propiedades de inversión. Así es, porque la prueba 1, acuérdense que es el sábado 25. Así quedan los controles definitivos. Cuando yo le subo el capítulo, ¿Cuál le es voy el a postear. TEC? Siempre ¿Cuál es voy el TEC? Profe, Ajá. ¿el TEC cuál es? Trabajo en clases. ¿Ese cuándo es? No sabemos. Siempre podría haber. Pero en esta Ay, modalidad estamos tratando de salir. Pero yo creo que la ay, próxima semana vamos a hacer el primero. Pero lo estamos diseñando con los ya. ayudantes. Entonces, pero eso, miren, para que se hagan un símil, físicamente, normalmente ustedes llegan a la ayudantía o llegan a la sala TEC. No siempre lo avisamos. Entonces, si ahora le avisamos 2 o 3 días, es mejor que sorpresa. Esa es la gracia. El que está preparado, está preparado. Pero sí, lo que ha funcionado bien, por ejemplo, en contabilidad 3 lo hicimos y funcionó muy bien, y en control de gestión financiera lo van a hacer hoy día, o lo están haciendo ahora que lo veo. Lo hacemos en un horario que todos puedan, así como a las 7 de la tarde, ¿sí? O a las 7:30, porque no sé, alguien me dijo que tenía que hacer algunas cosas porque su permiso daba hasta las 7:30. Bueno, pero lo hacemos en un horario extra y el TEC solo suma puntos, no puede restar. Entonces, si alguien en verdad no lo puede hacer porque tiene que trabajar, porque tiene que ir al supermercado, ahí tiene que pasear a la mascota, no pierde nada, solamente suma. Por eso podemos ocupar el horario de la ayudantía oficial para cualquier duda, o que le hagan la ayudantía completa de nuevo, que está en el video, pero además podemos tener este horario adicional que solo les va a sumar puntaje de una actividad dirigida a veces conmigo o a veces con los ayudantes. Vamos a tratar de que hayan hartas de esa instancia. ¿Sí? Ricardo, creo que tú habías levantado la mano. Sí, entonces me quedé un poco atrás. La primera prueba, ¿qué día era? 25, la que está en el programa. Ya, ¿y el 17 que había? Control de lectura 3. Ya, Como es feriado el próximo viernes, entonces no podemos hacer el control 2, que es de PPE, propiedad, planta de equipo. El siguiente hacemos el de PPE y el viernes de esa semana tienen el otro. Entonces, como que para 2 semanas más tienen que leer 2 capítulos. ¿Entiendes? perfecto. Profe, ¿el control final cuándo lo hacemos? Control final, depende. Eso podría ser, eso tenemos que verlo. O sea, cuando hagamos el TEC 1,
Yo creo que agendamos el control de ejercicio. Ese yo se los aviso con una semana de anticipación. En principio yo estoy pensando que sea a la vuelta de la prueba, porque como van a haber estudiado harto para la prueba, debiera irles bien en el control de ejercicios la siguiente semana. Entonces, si la prueba es el sábado, en la siguiente semana, en el horario oficial de la ayudantía, se hace el control de ejercicio. Profe, Ujú. Lo ubico. entonces me perdí. El TEC no va a ser este viernes que viene. Es que ¿O es sí? feriado, po, ¿no? Ya, ok. Sí, pues tendría que ser el subsiguiente en el módulo anterior que el de la ayudantía. Ya, profe, solo para recapitular que yo acabo de llegar, la próxima semana, ¿qué había que leer? Lo voy a postear todo en webcurso, ¿no? Si no, esto puede ser infinito. Sí, pero en la próxima semana, como el viernes es feriado, no hay ninguna evaluación en el horario de ayudantía ni control de lectura. Entonces vamos a tratar de recalendarizar el TEC en un horario adicional, que si van bien y si no, no pierden nada. Y un horario adicional fuera de todos los bloques de clase, para que no les pueda chocar con nada, solamente les pueda chocar con su vida normal, digamos, ¿sí? Y después la siguiente semana tienen los dos controles de lectura. ¿Sí? Ya, ok, muchas gracias. Ya. Mano a la masa entonces. Vamos a hacer el set de ejercicios de matemáticas financieras, que está en la semana de matemáticas financieras, está la clase, abajo está el set para que ustedes lo tengan abierto. ¿Sí? Entonces, yo voy a compartir la pizarra al tiro para que lo vayamos resolviendo. Entonces, voy a ir leyendo el enunciado. El enunciado dice: un supermercado ha puesto en oferta una consola de videojuegos para celebrar el Día del Niño. Dicho artículo podría venderse en 200.000 pesos al contado, pero dado que es un precio casi prohibitivo para algunos padres, se ofrecen 6 cuotas mensuales comprando con la tarjeta del supermercado. Para esto, el supermercado cargará una tasa de interés de 19,56% efectiva anual, ya que el costo de la consola es de 130.000. Y lo que te piden es hacer los registros contables correspondientes a las dos modalidades de pago. ¿Sí? Entonces, voy a anotar en la pizarra los datos, para que partamos desde algo. Datos. Valor al contado, 200.000. Ricardo, te escucho. ¿Qué número de ejercicio era? El 1. Ya. Tasa efectiva anual, 19,56%. Número de cuotas, 6 mensuales. Entonces lo que te piden es haga los asientos en las dos formas que puede pagar. Ya. ¿Cuáles son las dos formas en las que puede pagar? ¿Cuál sería la primera? Al contado. Al contado. Ya. Hagamos Al esa contado. entonces, que parece ser más fácil. Listo. Si vendo al contado, voy a escribir aquí. Debe haber, por si alguien no se acuerda de esto. Listo. ¿Qué hago? ¿Qué cargo y qué abono? Cargo 200.000 ¿De qué? ¿Qué cuenta? Caja. de efectivo. Caja. Listo. Ya. 200.000. ¿Qué abono? Y abono 200.000 de ingresos por venta. Ah, pero todo esto viéndose de la vista del que lo vende. Sí, claro, es que te dice que es el supermercado. Ya, ok, ya, gracias. Claro, como que si la persona, el papá que le compra esto al niño no tiene estado financiero, no tiene contabilidad Sí, en el sí. fondo. ¿Sí? Ya, ¿qué más cargo? Costo por venta. Costo por Costo de venta y venta. ingreso por Ya. mercadería. Costos de explotación, 130. E inventarios, 130. Listo. ¿Sí? Esa era la fácil. Ahora voy a cambiar de color. Ya, 2. A crédito. Entonces, a crédito
¿qué es lo que tengo que calcular? El interés. Los intereses. Ya, lo primero que tengo que hacer en cualquier ejercicio es calcular la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la tasa de interés en este caso? Aquí va la mensual. Tengo que dividir la tasa efectivamente anual por 12. No, pero sí hay que llevar a efectiva mensual, ojo. Entonces, cuando yo paso de una tasa simple anual a una mensual, llego y divido por 12. Como esta está efectiva anual, entonces quiere decir que esa ya fue compuesta como si se obtuviese 12 veces en el año. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo llevo eso a efectiva mensual? Dividido en 12. No. 1 más la tasa del subperiodo elevada a los números de periodo menos 1, ¿no? La fórmula. Ya, listo. O sea, en un año voy a ocupar como la generalización. ¿Habrían cuántos meses? 12. 12 meses. 12. Listo. Entonces lo que queremos hacer es que queden equivalentes, o sea que 19,56% sea igual a la tasa efectiva si la hubiese ganado 12 veces en el año. Entonces al despejar esto, podríamos obtener varias cosas, pero podríamos decir que la tasa efectiva mensual es 19,56% elevado a un doceavo menos 1. O lo que es lo mismo, o 1 más 19,56% y aquí aplico la raíz doceava. Sí, quedó como medio chueco. ¿Entiendes? Listo. Y esto nos va a dar, voy a cambiar el color. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Listo. Entonces Sí, voy a sí. poner paso 1. Listo. Paso 2. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo por los meses. ¿Cómo sería eso? ¿No es la fórmula ahora? ¿Qué fórmula? Eso es lo que... La de 1 menos 1 más el Ah, ya. 1,5%. Entonces tengo que calcular la cuota. Vamos a decir, el supermercado me presta a ti, consumidor, 200.000. Y eso debería ser la cuota, o debería ser lo mismo que la cuota traída a valor presente. Como todas las cuotas son iguales, entonces aplico la fórmula de la anualidad con la tasa que acabo de convertir. ¿Cuántas cuotas va a pagar? 6. 6. Listo. Entonces, te va a ocurrir eso. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en el principio es irrelevante para el supermercado si vende al contado o vende a crédito. Entonces tú vas a decir, bueno, el valor presente de todas las cuotas te va a dar algo. La voy a calcular. Elevado a menos 6, dio 0.015. Entonces, 200.000 dividido esto. Te va a dar una cuota de 35.105. Profe, me quedé un Ajá. poco pegado Así. en la primera parte. ¿Por qué hace Ajá. el 1 más el 19,56? Entiendo que ya está llevada anual. Ajá. Eso quiere decir que ya está en meses. Ajá. Pero ¿por qué la igualó a 1 más TEM? ¿Es fórmula Porque eso? tú quieres decir, si yo ganara 19,56% sería equivalente a que yo ganara X, que es TEM, la tasa efectiva mensual, que no la conozco, elevado 12 veces. Ahí te va a crear esa indiferencia o esa equivalencia en el que tú dices, me da lo mismo si a mí me pagan mensual o anual, porque la rentabilidad final en el fondo, efectiva o compuesta, si quieren llamarlo así, exactamente la misma. Perfecto, gracias. De Ya ahí caché. despejo el TEM. Buena, gracias. Entonces, tengo la cuota, pero fíjense que en el total se va a tener 35.105 por 6 cuotas. Entonces voy a terminar pagando algo así como
210, 630. ¿Por qué pago más? Y esta es la razón comercial. Aquí que hay que entender la lógica de negocio de por qué pago más en... Los intereses. Ya, ahí está. O sea, lo voy a pintar con otro color. Esta parte de acá son los intereses. ¿Cuándo reconozco esos intereses? Cuando lo gana el... Cuando se terminan de pagar las cuotas. Ya, Mensualmente, ¿o no? eso es. Porque fíjense, ¿qué activo le queda a la empresa si vende a crédito? No, Por cobrar. una Cuenta por por cobrar, cobrar, po. ¿Y qué le podría pasar a la cuenta por cobrar? que no se pague. O sea que habría que hacer una estimación de la deudores incobrables. La famosa EDI que todos vimos en contabilidad 1. ¿Sí? Entonces tú puedes decir, sí, se ve súper bonito que gane 10.630 más en intereses, siempre y cuando te paguen. Por eso que nosotros introducíamos la noción del riesgo. Si este cliente es de más mala calidad, ¿qué le voy a cobrar más? Más interés. Más intereses. Por lo tanto, para soportar el riesgo de 6 meses, dormir mal de ver si me paga o no me paga, no le cobro 210 en total. Le cobro 220, 230 o 250. ¿Se entiende? Y ahí van haciendo el ajuste las empresas, hacen análisis de crédito y dicen, este cliente capaz que pague, o es súper seguro que pague, o no ha fallado nunca, entonces te va a dar tasas que son distintas al resto de los clientes. ¿Sí? Entonces, tu problema es decir, ya, pues, ¿yo al final del periodo reconozco todo o en cada cuota reconozco algo? Cada Yo cuota. reconocería cada cuota. Debería Eso es. reconocer en cada... Y para eso nos sirve la tabla de desarrollo, porque en el fondo tú dices, ya, pues, pero al principio serán 1.000, después serán 3.000, no sé, y así en la suma lineal es 10.000, pero no sé cuánto es en cada momento. ¿Se entiende? Y para eso nosotros haríamos una tabla de desarrollo. Entonces, esperen, voy a guardar esta pizarra, que la otra vez no se guardaron. Borro todo. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a hacer la tabla de desarrollo por un periodo, porque después es todo simétrico. ¿Sí? Voy a decir, número de cuota. Voy a poner el saldo insoluto inicial, que en el fondo es la deuda que tengo en un inicio. Después voy a poner lo de intereses. Después de los intereses voy a poner la cuota. Después de la cuota voy a poner la amortización. Y después de la amortización voy a poner el saldo insoluto final. Entonces, voy a poner 1, 2, bla, 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 hasta el final. Listo. ¿Cuánto debe el cliente en un inicio? 200. 210.000. Listo. 200.000. ¿Qué intereses voy a pagar porcentualmente sobre los 200.000? 1,5. 1,5. Listo. Lo voy a poner con otro color aquí. De aquí a aquí va a generar el 1,5%. No se ve tan bien. Voy a elegir otro. Azul. 1,5. ¿Sí? Entonces el 1,5% de esto va a ser 3.000. ¿De cuánto es la cuota? De 35.105. 35.105. Listo. Todas iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de los 35.000 se ocupa para devolver la plata que me prestó el supermercado? 32.105. 32.105. Entonces, fíjense, yo debía 200, devolví 32, eso va a implicar que al final de, o después de haber pagado la primera cuota, el cliente debe 167.895. ¿Sí? Por lo tanto, va a partir el próximo periodo con una deuda de 167.895. ¿Sí? Entonces, al siguiente periodo va a devengar el 1,5% de los 167. Ya no va a ser sobre los 200. Entonces, 167.895 por 0,15 te va a dar
2.518. La cuota es la misma, perdón. Ahí sí. La cuota es la misma, entonces como ahora pago menos intereses, ¿qué va a pasar con la amortización? Sube. Disminuye. Sube. Ah, sube, Entonces, sube. ahora voy a amortizar 32.587. Listo. Entonces al final voy a deber los 167 menos los 32, voy a deber 135.308. ¿Sí? Listo. Después hago ese mismo procedimiento todos los años y al final, ¿cuánto voy a deber? 0. Listo. 0. Si está bien hecha la tabla de desarrollo, deberían llegar a 0. Entonces lo que te pedían originalmente, que eran los asientos, se verían así. Al principio, al momento de compra, voy a poner al comprar. Profe, Ajá, pensé. ¿se redondean los números o con coma? Por Como en ejemplo, peso. instrucciones para los TEC, para los trabajos en clase, para las tareas y para la prueba con 2 decimales. Yo aquí Profe. los trunqué nomás para... Claro. Es que así me puede dar. Con 0 decimal. Claro, si no, Profe. miren, te contesto al tiro. Cuando ocupemos tablas de desarrollos que son con varias cuotas o son muy largas, entonces vamos a aceptar más o menos 500 pesos. Porque en el fondo, si te presté 200 y tú me devolviste más o menos 500 por las decimales, está bien. Si acá no ocupo ningún decimal, quizás deberían tener una diferencia de 4 pesos, 6 pesos, no más que eso. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, alguien iba a preguntar algo. Sí, es que, ¿cómo se saca la amortización? La amortización es la cuota menos los intereses. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, al comprar, ¿con qué activo se queda la empresa? Cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar. Listo. Entonces, cargo 200.000 a la cuenta por cobrar y el resto es lo mismo que hicimos antes. Ingresos por venta de 200. Después tengo los costos de explotación o costos de venta o costos de la mercancía vendida, como quieran llamarlo, por 130. E inventarios, abono por 130. ¿Y no se debería hacer asiento por el IVA? De nuevo, Ilan, no te escuché. Que debería haber un asiento también por IVA, ¿o no? Claro, sí, si hubiese IVA, entonces hubiera puesto una cuenta por cobrar por 238 y hubiera reconocido IVA que le debo al fisco por 19%. Para efectos de este curso, si ustedes ya entendieron bien IVA de contabilidad 1, yo creo que pocas veces ocupamos IVA en este curso, por si acaso. Profe, Pero si hubiese IVA, debería tener. profe, no hay que hacer un asiento de interés. Ya, Tienen que hacia ser- allá voy. Es que este es al inicio, pero al inicio no es devengado ningún interés. Entonces ahora voy a hacer el asiento de los intereses. Lo voy a hacer con otro color, con verde. ¿Sí? En el espacio que nos queda aquí. Entonces voy a hacer en la cuota 1. Y después le voy a mostrar la solución porque 2, 3, 4, 5, el mismo asiento con otros números. Entonces, cuando me pagan la cuota 1, ¿qué le entra a la empresa? Efectivo. Listo. Entonces, ¿cuánto efectivo le entra? 35.100. 35.105. Voy a borrar este pedacito de acá, perdón. Le entran 35.105, que era lo que ustedes me decían. Entonces, efectivo, cargo 35.105. ¿Sí? Ya. ¿Qué debo reconocer ahí? Un ingreso financiero. Ingresos financieros o ingresos por intereses, como quieran llamarle. ¿Por cuánto? Por 3.000. Mínimo 35.105. No, ojo. No es todo intereses, porque una parte de los intereses, 32.000, lo usé para devolver ¿qué cosa? ¿Qué son los 32.000? Es lo que me paga el tipo al contado. O también no interés. Ya, entonces, ¿qué?
¿Qué está No tiene el amortizando? ¿Qué interés. activo está bajando de valor? La cuenta por cobrar. No, la cuenta por cobrar. Eso es. Ahora tu cuenta por cobrar vale menos. Tu cuenta por cobrar vale 167 porque ya te pagó una parte, pues, y al siguiente año vale 135. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que uno le falta en contabilidad a uno para entender bien cómo funcionan, porque claro, un banco te presta plata a 20 años, bueno, tiene que hacer una tabla de desarrollo de 240 cuotas. ¿Se entiende? Una caja de compensación que su mayor negocio es prestarle plata a los jubilados. Ah, ya, pues los abuelitos van a estar ahí. Entonces, cuánto es ingreso financiero y cuánto es devolución del capital es sumamente importante porque en una empresa financiera tu negocio depende de esto. Entonces, si yo reconozco que 35.000 son ingresos o que 3.000 son ingresos, son cosas distintas. ¿Se entiende? Profe, el gasto de explotación es lo mismo que costo por venta, ¿no? Sí, costo de explotación es lo mismo que costo de venta. Para nuestros efectos sí, después vamos a discutir en contra 3 que no, pero en principio digamos que sí. Así que si alguien está habituado a usar costo de venta, utilícelo, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Todos claros? Entonces, fíjense. Profe, Ajá, después habría que hacer la cuota 2, la cuota 3, la cuota 4 de los asientos. tal cual. Pero son todas las mismas cuentas, solamente que lo harían con la tabla de desarrollo. Entonces ahora yo le estoy mostrando la solución que está en Webcurso. Entonces, partimos con 200, pero después va cambiando el monto. Entonces, si vi un asiento, el inicial, más el de la cuota 1, los vi todos, pues, porque después solamente tengo que cambiar los números. ¿Entienden? Entonces, después el resto son 6 asientos iguales. ¿Sí? Entonces, si sé hacer una línea de la tabla de desarrollo, tengo resuelta la vida con una cuenta por cobrar, con un préstamo, con una cuenta por pagar en varias cuotas, con bonos, con leasing, que son temas que nosotros vamos a ver en este curso. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Alguna duda con ese ejercicio? No, profe. ¿No? Listo. Oh, claro. Avanzamos entonces. Vamos a hacer el ejercicio 2. ¿Sí? Entonces dice, actualmente y a raíz de la aparición del CERNAC financiero, todas las ventas a crédito de las multitiendas y los bancos presentan el CAE en sus anuncios publicitarios. CAE significa costo o carga anual equivalente y fue creado para mostrar la tasa de interés simple, incluyendo seguros, comisiones, gastos notariales y cualquier otro pago explícito o implícito en dicho crédito. Dos multitiendas, Mites y Liplay, ofrecen un reproductor de Blu-ray que tiene un precio impuesto por el distribuidor de 189.000. La primera tienda lo ofrece en 12 cuotas mensuales de 16.581 y la segunda en 6 cuotas mensuales de 32.612. ¿En cuál le conviene comprarlo y por qué? Ya. Primero, y eso después cuando ustedes empiecen a hacer todos los ejercicios de matemáticas financieras, vean la ayudantía, etcétera, que la ayudantía 2 tiene una parte importante de los ejercicios de matemáticas financieras que hemos puesto en pruebas anteriores, para que se hagan una idea. O sea, de este nivel, acuérdense que nosotros dijimos, el amoroso es muy fácil. El titánico que yo voy a grabar en un video y se lo voy a subir el fin de semana es muy complejo. Entonces nosotros esperamos el nivel para los objetivos de aprendizaje, es el avanzado. Ya. En la ayudantía hay uno que está levemente por avanzado, que lo hemos puesto en otras pruebas, y hay uno que está un poquito por encima del avanzado. No en la complejidad, sino en el tiempo. Para que se hagan una idea de cuando revisen el video de la ayudantía y después le hagan consulta a la Coté y a Rod, etc. ¿Sí? Sáquenle el jugo a la Coté y Rod, que son mis mejores ayudantes por seguro. Entonces, tu pregunta siempre en matemáticas financieras hay que pensar esto. ¿Yo necesito la plata ahora? Sí, valor presente. ¿Yo necesito la plata en el futuro? Valor futuro. Entonces, clásicas situaciones en las que uno tendría que calcular la cuota o el valor presente o despejar la tasa o algo, es cuando uno pide un préstamo. Cuando uno está hablando de ahorrar, entonces tendría que hacer este proceso a la inversa y calcular el valor futuro. ¿Sí? Por ejemplo, el ejercicio de pensiones, que es el más extenso y que yo voy a dejar resuelto en un video cápsula, digamos, aparte. ¿Sí? Entonces aquí lo que te dicen es, mira,
podría comprar el Blu-ray o cualquier cosa en 2 casas comerciales. Esta me ofrece 6 cuotas de tanto, esta me ofrece 12 cuotas de tanto, no sé cómo comparar. Y ese es el gran problema, por eso se creó el cargo, el costo o carga anual equivalente. Porque en realidad tú decías es que este me cobra intereses, pero este me cobra seguro, mantenimiento, operación, no sé. Todos son porque te doy crédito. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo sé que te doy crédito? Porque la suma de todas las cuotas no es lo mismo que 189. Entonces, si tú le llamas seguro o intereses, a mí me da lo mismo, igual termino pagando más. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué creen que debería calcular aquí para comparar? Los precios que genera, onda, el MITES te dice que te ofrece 12 cuotas de 16.000, o sea que multiplicáis las 16.000 por 12 ¿Ya? y te va a dar el precio y la diferencia con el precio original. ¿Ya? Y el Liplay te pide 6 cuotas mensuales, o sea, las 32.000 por 6. Y te da, ahí ves cuál es más cara. Es una buena idea y eso yo diría que es lo que hacen todas las personas, pero está malo. Está malo por una razón, Gracias. porque uno está en 6 meses y otro está en 12 meses. Por eso que ahora ya ustedes no van a pensar como todas las personas. Entonces, miren, ¿Llevarlo a valor presente? eso. Entonces, por ahí debería ser mejor, valor presente. Entonces, ya, voy a guardar esta pizarra porque no la quiero perder y borro todo. Pero, Listo. profe, Ujú. ¿el punto de comparación está bien? ¿O no porque el traerlo a valor presente te hace generar más plata? Es que por ahí voy. Por eso que ver la suma lineal igual es algo, porque dice, obvio, por el que pague menos. Sí, pero el que pague menos ¿en cuánto tiempo? O el que pague menos por cada mes. Como que ahí se empieza a convertir. Como Ya. el pague menos está bueno, seguro, eso es lógica. Pero ¿cómo se ve el pague menos? Eso es confuso. Por eso nosotros decíamos, pero es que la tasa simple y las cuotas gratis al principio y son 6, son 12. La gente no logra pensar eso. O sea, la encuesta de protección social dice eso. 95% de las personas no hacen la distinción. Tasa simple, tasa efectiva, no tengo idea. Lo que ustedes leían en el capítulo del control de lectura, es que estas son el fondo E, el fondo A es más riesgoso, menos riesgoso. No sé. No, los fondos de pensiones cayeron. ¿Pero cuál? No tengo idea. ¿En cuál estudio? No tengo idea. Gente no sabe eso. Entonces, como tienen esa baja educación financiera, toman decisiones malas. Por eso que donde se debe invertir es en educación financiera para que la gente pueda ahorrar de mejor forma, pueda comprar en el que sea más barato, porque obviamente tú compras un televisor o un auto, es difícil que tengan la plata en efectivo. Entonces compran cuota, pero la cuota quizás no es la mejor arma para decir cuál es el más barato. Ojo, porque fíjense. El O sea, distribuidor, si fuera la misma cantidad de cuotas, se podría comparar así, ¿o no? eso es, porque la cuota está dada por el número de cuotas, por la tasa de interés y por el préstamo original, que en este caso es el valor presente. Claro. Pero en este Misma caso, cuota y mismo interés. claro, eso es, misma cuota y mismo interés, ahí como que te da lo mismo. Pero si la tasa de interés es distinta, te da distintas cuotas. Pero si te cambio el número y la tasa, chuta, no tengo idea, porque me metiste 2 factores, es imposible de evaluar. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esto tiene muchos datos reales. Primero, el CAE. Segundo, que en general en los electrodomésticos los proveedores imponen el precio. Entonces dice, mira, si Ripley quiere hacer caja y venderte esto a la mitad de precio que Falabella, Ripley me tiene que pagar igual 189. Chuta, ya. Entonces, las rebajas siempre van contra la tienda, el proveedor no se va a rebajar en eso. Entonces, le es complicado. Y acá te dice, mira, tengo 2 opciones. Tengo una que la primera es MITES y la otra es Lipley. Listo. MITES te dice que van a tener 12 cuotas de 18. $12 cuotas de 16.581. Y la otra es 6 cuotas de 32.612. ¿Sí? Entonces, lo que uno podría decir es ya, tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento aquí? Esa es la respuesta. No tengo idea. Entonces, fíjense lo que pasa en este caso.
Lo que pasa en este caso es lo siguiente. Tú tienes el valor presente, listo. Tengo el n, el número de cuotas, listo. Tengo la cuota. Lo que pasa que lo que no tengo es la tasa. Entonces te va a pasar esto. Voy a poner los dos casos. Uno, MITES. MITES te va a plantear que 189 debiesen ser igual, y es lo mismo que acabamos de hacer con el supermercado, a la cuota que es 16.581 a una tasa que desconozco durante 12 cuotas. ¿Por qué ocupé la fórmula de la anualidad? Porque todas las cuotas son de 16.581. ¿Entiende? Entonces, aquí viene el gran problema. ¿Cómo despejo esa tasa? Acepto sugerencia. Probando números. Eso es. Digamos que hay formas matemáticas más formales. División sintética, el teorema del sándwich, por ejemplo, y uno podría hacer aproximación numérica. Pero para nuestro efecto, lo más fácil y lo que trata de conseguir el objetivo de aprendizaje es prueba y error. Es el método que vamos a utilizar. Entonces, voy a calcular el valor presente de todas esas cuotas hasta que me dé 189. Entonces, ¿con cuánto parto? Valor presente, ¿a qué tasa de descuento? Normalmente. Normalmente. No, nada. 3%. Miren, voy a partir con 0. Entonces, aquí debiera, solamente porque esto le debería generar un conflicto mental, si es que algo aprendieron en los cursos de matemáticas. Pero, profe, en vez de ir probando el tiro, ¿por qué no es mejor, como yo dije, multiplicar las 12 por los 16.581 y la diferencia de eso, ahí se ve el interés? Ya, pues, pero es que, mira, 12 por 16.581 te Te va da a dar 190 exacto. 198. Entonces, digamos, casi 199. Hay 10.000 pesos de interés. Pero eso, ¿cuánto representa en la tasa? Eso igual sirve para aproximarnos, ¿o Eso. no? Profe, igual no se puede porque quería partir en 0, ¿no? Entonces prácticamente no existiría. Ah, pero arriba, ¿cuánto va a ser? Pero arriba va a ser 0, entonces va a ser 1 menos 1, 0. O ¿Y sea, y cero? eso, como se da vuelta, Pero ¿Cero queda 0 partido por partido en 0. 0? terminaría en 0 todo. No sé, po. Porque cualquier número normal partido por 0, ¿cuánto es? 0. No. Ah, porque no normal. No, Multiplicado por 0, sí. Pero sería algo por 0. Dividido por 0. No existe. Bueno, entonces piensen en el límite. Bueno, tiende al infinito. Ya, por ahí sí. ¿Ven? Pensar al límite te sirve algo, crea alguna lógica en tu mente. Ya, pues entonces aquí uno puede decir 0 dividido por cualquier cosa debería ser 0. Y al revés, cualquier cosa partido por 0 debería ser infinito. Entonces tu conflicto es ¿quién es más fuerte? ¿0 o infinito? No sabemos. Pero si yo pongo esa función al límite, la solución al límite va a ser 12. ¿Sí? Entonces alguien, no, es que no quiero ocupar el teorema del L'Hopital. Ya, listo, no hay problema. No hay que ir en la lógica matemática, pero siento que a alguno de ustedes les podría servir que les gusten harto las matemáticas. El resto va a decir lo siguiente, mira. Si la tasa de descuento es 0%, ¿cuál es la cuota más valiosa? Por un punto premio. Si la tasa de descuento es 0%, ¿cuál de las 12 cuotas es la más valiosa? La primera. Son todas iguales. La última. Listo, Lucas, un punto. Lucas, un punto. Todas son iguales. Porque la primera la castigo al 0%, vale 16.500. La segunda la castigo 2 periodos al 0%, vale 16.500. Y la tercera y la cuarta y la quinta. Entonces, como es la suma de todas las cuotas iguales, es 12 por 12 por la cuota. ¿Se entiende? Entonces te va a quedar aquí 16.581 multiplicado por 2. Y eso acabamos de decir que es 198.972. Primera prueba. Voy a ir poniéndola acá. Primera prueba. ¿Sí? Entonces, este es el objetivo de aprendizaje que uno quiere lograr al hacer esto.
¿La tasa de descuento, la tasa de interés que está implícita en esa cuota, es más alta o es más baja? ¿Podría repetir, profe? La tasa de interés que está implícita ahí, ¿es más alta o más baja que 0%? Más alta. Más alta, ya. Entonces tu siguiente prueba tiene que ser con el valor presente al algo. ¿Cuánto? Profe, 3%. Ajá. Catalina. es que no entiendo qué es esto de prueba y error, como por qué estamos probando esto, ¿qué es eso? Porque quiero tu respuesta para saber dónde te conviene comprar es la tasa. Entonces, para despejar la tasa de la ecuación de la anualidad, no tengo un... Existen métodos matemáticos, pero lo más simple es aplicar el método de prueba y error. Entonces, probé con 0, no la chuntemos, no llegué a 189. ¿Se entiende? Entonces voy a probar con otro número para llegar a 189. Ya, perfecto. ¿Sí? Gracias. 3%. 3%. Listo. Entonces, voy a probar 1 menos 1.03 elevado menos 12. ¿Sí? Te escucho. ¿No es 5,2? Puede ser. No, no creo que sea 5,2 en verdad, por si acaso. No. Es que miren, Casi siempre son... con 3% me va a dar 165.047. Entonces, no es esa, me tiene que dar 189, entonces voy a hacer una 1%. tercera prueba. Ya, eso es. Yo ahora sé que es más alta que 0%, pero es más alta o más baja que 3%. Más baja. Más baja, porque mientras más baja es la tasa de descuento, más alto es el valor presente. Ese es el objetivo de aprendizaje. ¿Entiendes? Entiendo que la relación entre el valor del dinero en el tiempo o la tasa de interés y el valor presente es inverso. Mientras más alta es la tasa, más bajo es el valor presente. ¿Se entiende? Y se supone que si le achunto el número debería darme exacto. Exacto. Bueno, ahora vamos a mostrar. Porque, por ejemplo, miren, yo lo puse esto una vez en Finanza 1, pues harto más avanzado que esto. Y entonces los estudiantes estuvieron así, media hora. Y después como alguien llevaba como 12 pruebas, 13 pruebas. Pero no se puede resolver, ya chavo, no hay solución, sigo. Y después se quejaron así en la evaluación docente, etcétera. No, que esto era imposible resolver y yo lo hice en clase en 2 minutos. Entonces, el problema es que si uno dice, no, probemos con 5, con 10, con 20, con 50%, con 100%, con 500% y hago 8.000 pruebas, no tengo idea para dónde va el valor del dinero en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, si yo ya sé que es menos que 3, es porque entiendo que va hacia el otro lado. Pues entonces ya tengo un rango y con 5 pruebas deberían llegar con muchos decimales. Yo voy a seguir haciendo las pruebas. ¿Con Pero, cuánto profe, pruebo la próxima? Ajá. ¿ese 3 es al reemplazarlo en el RI? Sí, pues, voy probando Ya. el R 3%, y antes probé 0, pero todos dijeron se va a indefinir, ya, entonces ahí debería ocupar la lógica, más que la matemática pura. Ya. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que, para probar con el siguiente número, ocupar el sentido común. ¿Está más cerca de 0 o más cerca de 3? Yo creo que de 0, ¿no? De 0, porque 198 es más cercano a 189 que 165. ¿Entienden? Nos estamos aproximando por los lados, pero el lado está más cerca de 0 que de 3. Entonces, ¿con cuánto probamos? 1. 1. Listo. Entonces voy a meter a la fórmula de la anualidad el 1 menos 12 dividido 0.01 por 16.581. ¿Sí? Estoy replicando exactamente lo mismo que ustedes podrían hacer. Entonces, me va a dar 186.620. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Es un poquito más baja aún. 0,5, no 0,8. ¿Ya? Claro. Ahí, Es 0,8. ¿Es 0,8? 0,8. Debe ser. Voy a probarlo, por si acaso, para comprobarlo. Elevado a menos 12, dividido 0.08 por 16.581. 189.000, listo, 189. 189.000 me dio a mí, 4289. Listo, ahí está, esa es la tasa. ¿Se entiende? 4 pruebas. Si uno sabe para dónde va.
Si uno no sabe para dónde va a pasar ese Finanza 1, que en esa sección reprobó la mitad de la sección, no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. ¿Se entiende? Si uno tiene la lógica acotado al tiro. Entonces, antes de lanzarme a calcular cualquier cosa, ¿qué necesito? Ah, tengo el valor presente, tengo la cuota, tengo el número de cuota, entonces me falta la tasa. Fíjense que en la ecuación lo voy a poner con otro color. Tú podrías preguntarte, o esto, que nosotros calculamos la cuota en el ejercicio 1. O te podrían preguntar esto, o te podrían preguntar esto. Nosotros ya calculamos el valor presente y ahora calculamos la tasa. Si ustedes siguen haciendo el set de ejercicios, en otros les van a preguntar el valor presente y en otros van a calcular el N. ¿Entiendes? Siento que nosotros hicimos la cuota y la tasa ahora. Profe, ¿y es el interés anual o mensual? ¿Cómo son las cuotas? Mensuales. Entonces mensual. Siempre manda la cuota. Nunca hay que ajustar la cuota a la tasa. La tasa se ajusta a la cuota. Entonces, si tú dijiste que estos son 16.581 mensuales, esa tasa es efectiva mensual. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos el procedimiento? ¿Dudas? ¿No? Ya, entonces voy a mostrar la solución, porque obviamente te decía, mira, tengo 2 casas comerciales. Ya. Entonces, podría hacer exactamente lo mismo con la otra. Y te dice, el CAE es una tasa simple anual, carga anual, ¿sí? Entonces, si nos dio 0,8, ¿cómo convierto eso en simple al año? Se multiplica por 12. Eso es. ¿Se entiende? Porque simple implica lineal, pues. Entonces, 0,8 por 12, 9,6%. Listo. Ese es el CAE. Si nosotros aplicáramos la misma prueba y error para el otro, y aquí les muestro la solución, ustedes la tienen en un web curso, hice lo mismo, despejé el R, pero elevado a menos 6, te da 1%. Entonces te cobran 12% al año. ¿En cuál prefiero comprar? ¿En la que me cobra 0,8 al mes o 9,6% al año? ¿O en Liplay que me cobra 12% al año? Mites. Eso es. La más barata, pero en términos de la tasa. ¿Se entiende? Por eso que si alguien multiplicaba el número de cuotas lineal, no. Si alguien aparte le dice, no, es que estas son cuotas trimestrales y la otra cobra mensuales, pero yo te doy gracia los primeros 6 meses, entonces no me paguen los intereses y después, la gente no puede pensar. Ahora, Profe, Catalina. es que para pasar de efectiva a simple se multiplica por 12. Sí, a simple Y anual. siempre es por 12. Pero Es que siempre si fuera es por 12. semestral sería por 6. Sí. Depende de cuántos Ya. periodos haga, como en el periodo largo, digamos el año, cuánto hayan de los subperiodos. Si tú me dijeras, por ejemplo, es trimestral y quiero pasar anual, multiplico por 4 solamente, porque en un año hay 4 trimestres. Ya. Depende de la frecuencia. Entonces ahora esto le simplifica a todas las personas. Voy y miro el refrigerador en todas las multitiendas, el que tenga el menor cae, listo. ¿Sí? Al menos eso es lo que deberían pensar las personas. Lo que pasa es que van a decir, bueno, este tiene un CAE más alto, pero me lo vende en 3 años. En cambio, la otra multitienda me lo vende en 2. Entonces, igual la cuota me queda más suave, más baja en ese sentido. Sé que voy a pagar más intereses, pero como está estirado el plazo del préstamo, es preferible. Ya, pero eso es una persona que está optando por una tasa más alta, dado que lo puede dividir en más cuotas. Pero el resto, el común de los mortales, dice, bueno, si lo voy a comprar a 6 meses, a 3 cuotas, 12 cuotas, la tasa más baja, y miro el CAE, y por eso el CAE está en el sistema financiero. O sea, cualquier préstamo dice CAE. Ahí está. ¿Se entiende? Y eso puede ser muy distinto a la tasa. Miren, les voy a mostrar una página antes de cambiarnos a propiedades planteadas. Entremos acá. Entonces voy a ir a comparaonline.com. Profe, ¿es usual que pase eso, lo que acaba de pasar? ¿Que en menos cuotas tenga que pagar mayor interés? Sí, está hecho para eso. Entonces siempre quizá, claro, o sea, como lo hicimos ahora, es como te explica todo el método y por qué pagan menos. Pero pensándolo como una persona que no conoce esto, si multiplico las cuotas por los 12 meses, voy a sacar lo mismo. No, pues que por eso las personas, si uno va a la página del CERNAC financiero,
fíjense que el CERNAC financiero trata de regular a las multitiendas, porque los bancos, no importa, porque los bancos siempre han estado regulados por la super de banco antes, ahora la Comisión del Mercado Financiero. Lo que pasa es que tú ibas a Falabella, a Ripley, a París, a ITE, a Tricot, y te dan crédito y nadie le ponía ninguna regla. ¿Qué pasa si te cobran 80% implícitamente? No, señores, que yo le presté 100.000 pesos, pero los gastos de administrar su cuenta son 50.000 pesos mensuales. Ya, Ah, pero no te estoy cobrando intereses, por eso que no me hable la super de banco. Es cierto, pero había que ponerle regulación. Pues entonces lo que debe hacer una persona es mirar el cartel que dice CAE, gigante. De hecho, el CERNAC financiero tiene una política de qué espacio tiene que ocupar. Entonces, si yo te pongo un televisor más grande, el CAE tiene que ir más grande. Te pongo un producto más chiquitito, el CAE puede ir más chico. Es proporcional a lo que te estoy vendiendo. Porque si no, te escondo así un sticker abajo, no, así no sirve. Todos tienen que ver y el que tenga el menor CAE, el mejor. ¿Se entiende? Entonces, miren, compara, lo voy a googlear mejor. Compara online, voy a poner un crédito automotriz para que vean la diferencia entre la tasa y el CAE. Compara online, crédito automotriz. O sea, lo realmente importante es la tasa. Eso, esa es la conclusión final. ¿Entiende? Entonces, fíjense. Yo entré a esta página que te compara en el fondo todo lo que tienen de todas las empresas posibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Crediauto te dice, ya, CAE 33%. Auto 123 CAE 26,64%. ¿Sí? Ya, ahí están empresas que financian eso. Pero, por ejemplo, Banco Falabella te dice, CAE no informado. Oh, ya, pero ¿cómo? No, es que depende de cuánto preste, etc. ¿Sí? Entonces, si uno va, depende de evaluación. Ah, tasa de interés mensuales. Y ahí todos te van cambiando, pues cada uno tiene su propio speech. Ah, este financia hasta 48 meses, los otros financian, mire, Amicar, 44% al año. Está casi al límite de lo máximo que permite la ley. No, pero es que ¿por qué te cobra tanto? Porque te financia el 100% del auto. Ah, no tengo que poner pie. Entonces, quizás me cobran más caro, pero como no tengo ni uno y quiero cambiar el auto, voy por esto. Ay, me da 5 años de más, los otros me dan 48 meses, ¿no? ¿Se entiende? Hay otros factores que evaluar, obviamente, pero el principal es la tasa. Y la tasa, ¿cómo no? Cae, todo iguales. No, porque este no me cobra las primeras cuotas, etcétera. No, él cae. ¿Entiende? Entonces, algunos no le informan porque hay que calcularlo uno a uno. Pero en el fondo, 27. Y no es necesario el pie. Ah, es mejor 27 que el 44 que te dan a cabo. ¿Se entiende? Si uno va a los más detalles, cuando le hagan la propuesta, etcétera, te va a decir, la tasa es o está calculado sobre un crédito de tanta plata. ¿Se entiende? Y ahí te van a decir cuánto es la tasa, cuánto es, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces lo importante es el CAE. Eso es. ¿Sí? Conclusión. Yo prefiero en el que tenga la menor tasa de interés, 9,6 anual, en vez del que tiene la tasa de 12% al año. ¿Sí? Si fuese al revés, si fuese un ahorro o una inversión, prefiero en el que tenga la mayor tasa de interés anual. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todos claros? Ya, entonces fíjense. El resto ustedes van a ir buscando como las otras cosas de la ecuación. De hecho, después viene el de comprarse un auto, para que ustedes lo puedan hacer. Después ya van subiendo intermedio, avanzado. Listo. Entonces el ejercicio del jubilazo ya parece ser razonable de algo que se podría preguntar en la prueba, con un par de asientos. El foco no es asiento, pero siempre hay que tener algo para que no se nos olvide. Avanzado también, etc. Entonces el 10 es el que yo voy a resolver en video, el titánico. ¿Sí? Uno de pensiones que combina todo lo que uno debería saber de matemáticas financieras de estas últimas 3 clases, casi 4 clases. ¿Sí? El resto quedan de autoestudio. Si tienen dudas, me escriben. Si no, agendamos un horario de consulta, porque yo he estado recolapsado estas 2 semanas, pero la próxima semana ya solo me quedan como 5 correos por contestar por fin, y vamos a tratar de agendar la mayor cantidad de horarios de consulta. Porque ¿El Titánico puede aparecer en prueba o no? No. Ah, ya. Por eso que ahí quedan sobrecompensados. O sea, mira,
Yo creo que en el Magíster de Finanzas una vez pregunté un así, po, pero de hecho lo tuve que subir de categoría por encima de Titánico. Yo estuve como 2 semanas haciéndola, pero es un exceso. Porque en el fondo eso no mide ningún objetivo de aprendizaje, ¿se entiende? Lo que sí uno lo puede poner acá, o las tareas. Las tareas quizás te tiro puros Titánicos. Entonces alguien que hace la tarea con ciencia está muy bien preparado para que le vaya bien en la prueba porque sabe lo que hizo. El que va y ve la pauta, trata de entender algo, está frito. Entonces, antes de, yo hago algo por encima de la prueba. Mi intención jamás es sorprenderlo por encima de la prueba. En el control de ejercicio, por ejemplo, tiende a ser un poco más complejo que la prueba. 2 millas extra, o a veces que he puesto un Titánico que quizás toma 45 minutos y un intermedio que toma 15, 20 minutos, una cosa así. ¿Sí? Pero en promedio debiera ser la prueba avanzado y el control de ejercicios quizás un pedacito más arriba, milla extra. Entonces, antes de llegar a la prueba, que el ítem grande, tienen claro eso. ¿Sí? Para que tengan. Perfecto. Así que yo voy a grabar en video. Quizá, bueno, es que el Titánico es difícil de entender, es fácil de resolver, entonces quizá hago unos 2, pues quizás podría ser también el 9 y el 10, para que vean un milla extra y el Titánico. Esos 2 yo voy a grabar mañana probablemente y ahí se los subo resuelto a web curso. Ustedes hagan todo lo otro y no se vayan quedando atrás. Si no, cualquier cosa me consulta. ¿Sí? Listo. Cambio de tema. Propiedades planta y equipo. Esto debiese ser súper fácil para los que tuvieron con los profesores Arancibia y Carrasco, que avanzaron mucho más el semestre anterior. ¿Sí? Entonces, súper bueno, les va a ir bien el control de lectura, van a dominar esto, quizás no se acuerdan nada, quizás fue justo al final, tenían problemas familiares. Nosotros vamos a partir como si nadie lo supiera. El resto va a poder avanzar de forma más fácil. ¿Sí? Entonces, esto es nuestro tema para las próximas 4 clases. ¿Qué deberíamos ser capaces de saber? Primero, calcular el costo inicial de una propiedad planta de equipo. O sea, qué costos debo incluir y qué costos no debo incluir. Segundo, entender por qué la depreciación de las propiedades planta de equipo se podría hacer de una forma o de otra y qué métodos existen comúnmente para generar ese desgaste. ¿Sí? Entender qué pasa si yo le hago una reparación al activo. Bueno, ¿es una reparación menor o vital, digamos, o no vital? ¿O mayor o menor? Ah, listo, ya. Esa idea vamos a entenderla. Entender cuáles son los modelos de valorización posterior. Después yo podría escoger el costo o podría escoger la revaluación. Algo que nosotros ya introdujimos harto las primeras 2 clases, que dijimos el costo, el valor razonable y que la empresa es regulada, contamos el caso de Metrogas, ya, ahora lo vamos a meter a los números. Y al final, entender qué ocurre para la compañía cuando yo vendo o dispongo de la propiedad planta de equipo porque la di de baja, porque la regalé, porque la vendí. ¿Sí? Esos son nuestros objetivos para los próximos 4 clases. Entonces, primero hay que entender que la propiedad planta y equipo es parte de los activos de largo plazo de la compañía, lo que antiguamente se conocían como activos fijos. Por eso algunos profesores más tradicionales hablan de activos fijos. No es exactamente lo mismo, porque el activo fijo se refiere a que yo lo puedo tocar y que lo ocupo en el largo plazo. Bueno, tú podrías tocar el activo y ser varios tipos distintos de activos. Por ejemplo, una propiedad planta de equipo, digamos los computadores, ¿sí? Pero tú podrías tener un mall y eso podría ser una propiedad de inversión. Lo puedo tocar, es cierto, pero no se mueve y no lo uso, lo usan terceros, yo se los arriendo a. Entonces, lo que tradicionalmente se entiende como activo fijo, en realidad son las propiedades planta de equipo, cuya norma, su marco, digamos, para valorizarlo, para demostrar la información, etcétera, es la NIC 16. Existen también las propiedades de inversión, que es una categoría especial, cuya norma es la NIC 40. ¿Sí? Los otros activos de largo plazo que tienen las compañías podrían ser los activos intangibles. Nosotros también discutimos algo introductoriamente, por ejemplo, las patentes, las licencias, las franquicias, las concesiones, los pases de los jugadores de fútbol son un activo intangible. ¿Sí?
A la vuelta de la prueba, nosotros de la prueba 1, vamos a ver en detalle activos intangibles que se desarrollen internamente, que los compré, que fueron otorgados por la ley, o que provengan de una combinación de negocio hacia el final. ¿Sí? Después, ¿qué vamos a decir? Recursos naturales. Podrían ser, entonces tú puedes decir, es que yo tengo un pozo petrolero, yo tengo un yacimiento cuprífero, o de oro, o de plata, o algún otro recurso que en verdad se va a agotar. Entonces, vamos a ver cuando lleguemos a intangible que hay una diferencia. Las propiedades, planta y equipos se deprecian. Las propiedades de inversión no se deprecian. Los activos intangibles se amortizan, que es algo muy parecido a la depreciación. Por ejemplo, en España a la depreciación le llaman amortización indistintamente. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de depreciación para la PP, vamos a hablar de la amortización para los activos intangibles, los AI. ¿Sí? Pero los recursos naturales, si tú tienes un pozo petrolero que consumí todo el petróleo, no le queda nada, se secó, se agotan. ¿Entiendes? Entonces las empresas hablan del agotamiento o cuando lo acumulan del agotamiento acumulado. Y la empresa podría tener otro tipo de activos de largo plazo. En vez de invertir en el pozo petrolero, invierto en las acciones, en el patrimonio, en una participación en la sociedad que compra eso. Inversiones permanentes en otras empresas. ¿Se entiende? Entonces, bajo ese enfoque, podrían ser varias las categorías de activos de largo plazo. ¿Sí? ¿Qué rige el deterioro del activo de largo plazo? NIC 36. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, ¿se dañó o no se dañó? Tendría que hacer un test de deterioro, listo. ¿Qué eso? No sé, lo vamos a ver en varias clases más. Pero esa es la norma que mandata. Entonces, una propiedad, planta y equipo debe cumplir con todas las características básicas de que sea un activo. Ahí están las 4 características. ¿Sí? Que surja a raíz de hechos pasados, que genere beneficio económico futuro, que se tenga control y que se pueda valorizar de forma razonable. Pero además se deben incluir al menos 2 situaciones más para que entre en la categoría de propiedad, planta y equipo. O inmovilizado material, que es como le llaman en España a veces, también en México ocupan ese concepto. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras características debe cumplir? Debe ser, primero, que la mayor parte de su valor provenga de algo que puedo tocar. O que además tú los esperas ocupar por más de un periodo. Entonces tú podrías tocar computadores, pero tú eres HP, no es una propiedad, planta y equipo. Tú los vendes, para ti es un inventario. Entonces debe ser que está para el uso o para la producción de, bueno, digamos que está para fines productivos y o administrativos. Entonces, tú usas el computador para producir o lo usas para fines administrativos, para llevar el inventario. Listo. Bueno, lo ocupo para hacer la planilla de finanzas, de contabilidad, de marketing, pagar remuneraciones, fines administrativos. ¿Se entiende? Entonces, aquí al tiro uno surge en ciertas dudas. Entonces uno podría decir, mira, es que hay algunos activos que comparten ciertas características que se pueden mover o que no se pueden mover. Chuta, el que se puedan mover o no se puedan mover generará una diferencia, podría ser. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la vida útil de un terreno? Toda la vida. ¿Cuánto es todo? Esa es el gran problema. El terreno infinito. ¿Infinito? ¿Están seguros que van a durar para siempre? Hasta que alguien construya sobre ese campo. Bueno, pero ahí todavía sigue existiendo el campo. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros vamos a avanzar hacia allá, pero los que ya traen el concepto de contabilidad 1, se habla de que los terrenos no se deprecian, pero por algo que se malentiende. Porque en el fondo siempre el contraargumento es, profe, no, pues que yo tenía un campo y planté pino. Y los pinos chuparon todo el agua y entonces ahora no puedo plantar nada más. Entonces, cuando talen los pinos, el terreno queda desierto, no sirve para nada. Entonces, uno dice, bueno, en ese caso, lo que uno podría decir es que tú no depreciaste el terreno, tú te fuiste al chancho, entonces tú como exageraste, es un deterioro, no es depreciación. Entonces, lo que uno quiere pensar es que algunos activos se pueden depreciar, otros no. El terreno no dura para siempre.
dura hasta todo, pero ¿cuánto es todo? No sé, 500 años, 1000 años, hasta que caiga un meteorito y se acabe la vida, ya, hasta ahí dura el terreno. Entonces, podría ser que el terreno tenga una vida útil indefinida, no infinita. Profe, Ajá. ¿y se podría hacer como que el terreno dure la vida que uno lo tiene, que yo lo tengo? ¿Pero cuánto es eso? No sé, por lo que estime yo que creo que lo vaya a mantener. Cuando tú me compras un terreno hoy día, lo quiero mantener aquí a 50 años como mínimo. Lo de precio en 50 años. Tributariamente quizás podría ir en esa línea, pero tú dices, bueno, pero en 50 años vale cero, No, claro, tiene su... lo vas a vender igual, pues. Entonces, como hay un valor de reventa o residual, tú vas a decir, ya, pues se va a depreciar hasta un valor que quizás es más alto además porque se agotan los terrenos, no tiene sentido. Ya, ¿Se entiende? Pero vamos a discutir la idea de la depreciación. Solo ahora vamos a hacer esta pregunta y nos vamos a quedar con esto. Entonces, mire, debería aparecerle una votación en la pantalla. Ahora. ¿Le aparece? No. No, no. Maldita. De nuevo. Maldita función de votación. Ahora. Ahí sí. Ahí sí. Parece. Me ha fallado la última clase. Entonces, piénsenlo bien. Tengo un computador. ¿Es una propiedad planta de equipo? ¿Es un activo intangible? Sea lo que sea eso, o es un inventario. Lo que ustedes Para mí, depende. ¿En qué contexto? No sé, pues. Depende del propósito que cumpla, profe. Por ahí va. A eso Sí, quiero po. apuntar. Entonces, contesten de lo primero que sientan. Si esto no tiene nota, no tiene nada. Solamente ¿Puedes lo... seleccionar más de una? No, no se puede seleccionar más de una. Tienen que jugársela. Listo, me gustó una respuesta. Punto extra. Eso, ahora hay 3 respuestas que me gustan. Las otras son... no se las jugaron tanto. Listo, me parece que es tiempo suficiente. Miren, esos son los resultados. 73% dice que es una propiedad planta de equipo, que podría ser. Inventarios, si tú fueras HP y tú vendes los computadores, o sea, responde a la definición de inventario, se usa o se vende como parte del curso habitual de las operaciones, inventario. Listo. Pero ¿por qué podría ser un activo intangible? O sea, los 6 que contestaron intangible, ¿por qué dijeron eso? Por descarte, profe. Quizás por la información que tiene. Ah, por ahí vamos. Esa es la lógica. Entonces, fíjense que un computador no es solamente hardware, es hardware y software. Entonces, por eso que yo, claro, la norma, pero la norma carece de lógica si no se puede aplicar a la realidad. La norma dice que sean activos tangibles, sí, pero las empresas dicen ya, pues, pero el computador es tangible, pero estas teclas no valen tanto, el mouse, no sé, por lo que aquí vale caro, ¿qué es? La información que administra el La computador. información. Entonces, cuando tú dices, oh, se me perdió el computador, no es tanto el computador, sino los trabajos, las planillas, etcétera. Chuta, es algo intangible. Pero además uno dice, ya, cuando yo miro esto, digo, mira, tengo algunas cosas que son caras, el chip, ya listo, si el procesador es caro, la pantalla es cara, pero quizá hay algo más caro que viene con los computadores. ¿Qué cosa? La memoria RAM. ¿Qué cosa? La memoria. Ya la memoria, pero... La placa madre. La placa madre, pero quizá hay algo más caro, que no puedo tocar. La Archivos información. secretos. No, pero antes, pues cuando ¿Lo del viene trabajo de las fábrica, personas? La información. ¿ya? ¿Qué información? El Windows, el Office, bueno, los Mac, el resto de los programas. Entonces podría ser que los programas le den la mayor parte del valor. Por eso lo que uno tiene que hacer es, dice, mira, si yo puedo separar cuánto le atribuyo el hardware a la parte tangible, ese es PPE, y la otra parte que es intangible, los software, activo intangible. Si yo no puedo separar de una forma lógica, por eso el concepto de que para ser un activo debe ser valorizable de forma razonable, entonces el que sea más. Si los programas informáticos valen más, es un intangible. Si el computador, los sistemas valen más, entonces una propiedad planta de equipo.
Por eso fíjense que los activos no son por sus características físicas, sino es el por qué lo utiliza la entidad. Entonces alguien podría decir, bueno, es que yo todos los años me he hecho un computador, tú eres un arquitecto, lo pone a renderizar y lo funde y no hay nada que hacer y se gastan uno al año. Bueno, para ellos quizá un inventario, pues un material para generar sus servicios. Listo. Entonces, depende de cómo lo utilice. Entonces, podría ser que además tú lo querías vender, pero quedó obsoleto y lo empezaste a usar nomás por las oficinas de HP. Ah, entonces pasó de ser inventario a propiedad planta X. ¿Se entiende? Eso es lo que queremos ver. Para la complejidad, a diferencia de un inventario, es que hay una depreciación. Y que quizás tú dices, bueno, los terrenos suben o bajan, o podría ser, ¿por qué me sirve? Todas esas complejidades las vemos desde el miércoles en detalle. ¿Sí? ¿Dudas? La respuesta de qué era es depende, por si acaso. Por si no quedó claro, es depende. Podría ser PPE, podría ser activo intangible y podría ser inventario perfectamente. ¿Y puede ser toda la vez, profe? Es que ahí se crearía duplicidad. Puede ser que si el computador vale 500.000, yo separo 300 en intangible y 200 en PPE, o al revés, o cualquier combinación, pero no puede ser que sean dos activos. Y profe, yo como persona, no sé, imaginemos soy una persona que es informática, ultra clever, y le mete información al computador, y en un principio, claro, yo lo quería vender porque era como mi arma y yo solo lo puedo revender como persona. Entonces, al meterle información y crear un nuevo software quizás, te da como activo intangible y un inventario, ¿no? Que lo Podría puedes ser. a mayor valor. Ya, pero ojo, si tú vendes activos intangibles, siguen siendo inventarios. Ya, perfecto. Tú eres vendedor de bases de datos, las bases de datos son tu intangible. Lo que pasa es que si tú dices, no, pues que yo lo compré por 500, pero he armado unos programas hermosos aquí adentro y ahora debe valer más. ¿Cuánto más? No sé. Ese es un gran problema para el desarrollo de activos intangibles. Por eso que eso lo vamos a esperar 2 temas más. A la vuelta, digamos, los primeros días de mayo, ahí nos metemos al desarrollo de activo intangible porque tengo que probar una serie de cosas, porque tú crees que es súper bonito y que el programa va a funcionar, pero capaz que nadie te compra eso. Entonces tengo que probar una serie de hitos para decir si en verdad ese es un programa informático. Si no, lo tuyo es un gasto de tiempo, es una pérdida. ¿Entiendes? Podría ser eso, más complejo, unas 3 semanas más. ¿Sí? ¿Todo el resto claro? ¿Alguna duda? ¿Todos claros? Listo, entonces ha sido todo por hoy. Espero el fin de semana subirle ese video, el capítulo, y ahí les voy a postear en detalle todo para que ya próxima semana empecemos a quizás tener un TEC, ya entrar quizás más a pensar en evaluación. ¿Sí? Cualquier consulta, quedo atento como siempre. Estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Buen fin de semana. Chao, Chao, profe. Buen fin de semana. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chao. ¿Puedo hacer una consulta? Ajá, Juan Pablo. Respecto a la materia anterior sobre la tasa de interés. Ajá. Es que tengo una duda porque no entiendo cómo una tasa de interés efectiva puede pasar a ser tasa simple. Solamente linealizándola, o sea, la tasa de interés puede ser efectiva perfectamente y pasar a ser simple, porque el simple no reconoce que hay un efecto de composición de intereses sobre intereses. Entonces, eso produce que si tú me dices gano 1% al mes y eso es lo mismo que 12% al año, no, pues que si yo gano mensual pude haber reinvertido. Entonces, el efecto de desconocer que pude haber invertido es que tú lo estás viendo de una manera simple en el fondo. ¿Entiendes? Entonces, cuando multiplico o divido, estoy llevando una simple o una efectiva. Cuando yo compongo n cantidad de veces, entonces ahí estoy hablando de una tasa efectiva. Ah, ok, ya. Y lo segundo es que me cuesta más o menos como identificar cuando tengo que usarla para valor presente. ¿Ya? La fórmula de anualidad y la otra, que es de perpetuidad. Más R. Cuando hay una cantidad finita de pagos, entonces la anualidad. Por ejemplo, dice, ya yo voy a comprar una casa en 20 años en cuotas mensuales. Ya, 240, pues un número finito. Pero, por ejemplo, cuando nosotros lleguemos al tópico de propiedades de inversión, vamos a decir, ya, tú tienes este terreno, ¿por cuánto tiempo lo vas a utilizar? Y
esa fue una pregunta en la clase y todos sugirieron infinito. Ya, ahí está. O, no, es que el terreno no dura infinito, dura 1000 años. Ya, pero son 12.000 cuotas. Está cerca de infinito. ¿Se entiende? Pero Entonces, eso no sería para las de... propiedades de inversión, perdón, para las propiedades de inversión, es probable que se ocupe la fórmula de la perpetuidad. Para los préstamos se ocupe la fórmula de la anualidad. Ya, y ese aquí es el flujo de caja partido en 1 más R elevado a N, sería cuando es solamente un puro monto, por así decirlo. Eso es, tal cual, como un solo pago. La otra es la serie de pagos. ¿Entiendes? Si es un solo pago en 5 años, que no sé, nosotros lo vamos a ocupar aquí en PPE para la provisión por desmantelamiento, tú dices, mira, yo tengo este escáner médico y en 10 años, cuando deje de funcionar, tengo que desmantelarlo porque es radioactivo. Entonces voy a hacer un solo pago de 10 millones para que se lo lleven. Bueno, esos 10 millones hoy día valen 3 millones o 5 millones o lo que sea en valor presente y eso tengo que agregarlo al valor del activo. Ya, perfecto. ¿Sí? Y hay una cosa que está en la ayudante subió como una fórmula. Y dice cuando está vencida, algo así, con fórmula cuando está vencida y anticipada, algo así. ¿A qué se refiere con eso? El vencida es que ocurra al final del periodo. Por ejemplo, yo pago todos los fin de mes. Ah, perfecto, eso es vencida. Pero tú dices, no, yo pago al principio del mes, entonces eso es anticipada. ¿Entiendes? Esa noción lo vamos a ocupar esencialmente para leasing, como en 6 semanas más. Entonces vamos a decir, no, pues que los arriendos normalmente tú dices, ya, pues dame el mes de garantía al tiro. Firmamos el contrato y tú pagas la primera cuota al tiro. ¿Se entiende? Particularmente en los inmuebles. Entonces ahí como que la primera cuota ocurre al tiro, anticipadamente, no a fin de mes. Ya, perfecto. Ya, profe, muchas gracias. Que estés bien. Chao, chao. Igualmente.